Lo voy a saludar. Norberto, buen día, ¿cómo estás? Ricardo Bustos te saluda. Hola, buen día Ricardo, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. La introducción mía es mía totalmente, así que pues, sentite libre, por lo menos en total libertad, como para corregir algo de lo que yo haya dicho, que haya servido de introducción a esta charla que vamos a tener. No, creo que es una introducción válida. Tal vez modificaría que los últimos 40, 50 años se ha vivido el peronismo como un movimiento muy frentista, por lo tanto a veces los liderazgos son compartidos. Existen liderazgos fuertes, que es otra cosa distinta, pero indudablemente en los procesos de recambio de esos liderazgos, como fue tal vez el último más importante en materia de conformación de un proyecto ideológico, que fue el de Néstor. Después vino el de Cristina, que fue más de gobierno que de armado ideológico de un proyecto político, de darle contenido político con la transversalidad y volver a hablar del continentalismo que planteaba Perón en su momento, cosa que tuvo un auge importante en esa época, y es cierto que las épocas van marcando distintos tiempos, ¿no? La época de Chávez, la época de Lugo, la época de Mujica, la época de Lula. Todo eso llevó a que haya un continentalismo más fuerte en América del Sur, con un fortalecimiento del Mercosur y de los organismos que buscaban una América distinta, con un proteccionismo propio, donde pudiésemos tener un desarrollo sin depender tanto de otros sectores. Bueno, eso provoca que el peronismo también, puertas adentro, tenga el formato de frente político siempre, con otras organizaciones que tienen que ver con el campo nacional y popular, y aparecen otros partidos como el Frente Grande, como Patria Grande, o otros partidos de izquierda que se suman obviamente en líneas generales a lo que es el Movimiento Nacional Justicialista. En ese sentido me parece que la visión es esa. ¿Se atraviesan crisis por parte de liderazgos? Y sí, si uno quiere venir a la provincia, tal vez la más latente fue la desaparición de Das Neves con su liderazgo político hace algunos años, más allá de que él ya se había apartado del justicialismo y había creado su propio partido político, su propia estructura, pero mientras estuvo dentro de esa estructura, hasta prácticamente 2009-2010, había un peronismo que contenía mayoritariamente a todos los sectores. Después fueron apareciendo candidaturas, pero ese tipo de liderazgo fuerte la provincia de Chubut no lo ha recuperado. Claro, hoy no tienen un liderazgo tan marcado como el que tenían con Das Neves durante los años de su primer gobierno. No, por eso hay herramientas también, ¿no? Nosotros, tal vez los dirigentes que tenemos algunos años y que hemos empezado muy de jóvenes, sabemos de que cuando aparecen esos lapsus de falta de dirigente, tratamos de atendernos a la organización. El pragmatismo que tiene el peronismo dice: la organización vence al tiempo. Si estamos organizados, dentro de esa organización, con tiempo suficiente van a ir apareciendo los liderazgos naturales que van reacomodando el peronismo. No hace tanto tiempo, estamos hablando del 2010, hace 14 años. Tuvimos muchos años sin liderazgo fuerte en el peronismo, y ese liderazgo de Das Neves nos llevó en el 2007 a sacar 72,9% de los votos de la provincia. O sea, de esos liderazgos son muy fuertes y son difíciles de reemplazar después. Claro, claro, pero son excepcionales esos liderazgos, ¿no? Uno puede decir, está bien, fue un liderazgo muy fuerte, que después dejó un vacío también muy notorio, muy palmario. Ahora, independientemente de esos liderazgos tan fuertes, con ese grado de adhesión que tuvieron y con muchos resultados no queridos, ¿no? Muchos de los funcionarios de Das Neves después tuvieron que dar explicaciones en la justicia. Pero corriendo eso de lado, es decir, parecería ser que se les hace difícil encontrar liderazgos razonables, más módicos, quizá menos pretenciosos, pero que permitan tener la suficiente fuerza como para pararse frente a un gobernador actual como Ignacio Torres, que yo creo intenta, aunque no lo reconozca, intenta emular a Das Neves. No sé si en lo bueno o en lo malo, pero lo intenta emular, intenta hablar de transversalidad, suma a todos,
es una especie de aquelarre lo que hay en materia de, ideológicamente hablando, dentro del gobierno. Él, si habla con los liberales, dice que es libertario, si habla con los radicales, dice, o sea, judío con los judíos, griego con los griegos, ¿no? Como decía el apóstol Pablo. Pero frente a eso no hay un peronismo, no digo el liderazgo de Das Neves, es un peronismo módico que pueda pararse frente a él y decirle, mirá, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Lo tenemos que hacer nosotros los periodistas, que es nuestra función también, pero se supone que la oposición está también para eso. Sin embargo, las dejan pasar todas, es lo que yo percibo, ¿eh? Mira, es una percepción, yo creo que hay que poner los dos planos. Vos hablas de los funcionarios generalmente no son dirigentes políticos, o en muchos casos. Perdón, te perdí, los funcionarios que hablaba del danevismo, ninguno era dirigente político. Eran funcionarios que hicieron negocios, cometieron actos delictivos, y me parece que le correspondió a las generales de la ley. La dirigencia política es algo totalmente distinto a eso, y ahí es donde tenemos que empezar a separar. ¿Quién se aprovecha de un cargo político para hacer negocios y quién es un dirigente político que afronta la política, que tiene que poner la cara y que tiene que ir a golpear la puerta de un vecino para hablar con el vecino porque está dentro de un proyecto político? Ahí hay dos planos. Obviamente que Mario Das Neves, cuando se formó el Chusoto, se llevó obviamente una parte importante de esa dirigencia que él había recreado, sobre todo muchos jóvenes que se recrearon. Por los otros sectores, indudablemente fueron ocupando otros espacios dentro del peronismo, o algunos inclusive han creado sus propios partidos políticos. El peronismo en este momento está en una etapa de reconciliación, puertas adentro, con muchísimas reuniones en muchos sectores. Obviamente las autoridades hay que elegirlas para darle una continuidad institucional y legal al partido político, y ahí es donde empiezan a aparecer los acuerdos entre las agrupaciones políticas. Ahora, cuando uno va al eje de la cuestión, ¿cómo está parado el peronismo? El peronismo sacó 111.500 votos en la última elección a gobernador, que son los votos que sacó Juan Pablo Luque. Perdió la elección apenas por 4.000 votos. Si se hace el análisis político no son 4.000, son 2.000, porque si 2.000 hubieran ido para Luque, claro, esa elección estaba 0-0. Pero bueno, bajo ese contexto es una elección absolutamente pareja. Dirían las consultoras es un empate técnico. Bueno, partimos de esa provincia y el peronismo tiene que asumir de que hay un rol donde 111.500 chubutenses le dieron un rol y creyeron en la propuesta del peronismo y creyeron en el candidato del peronismo. Y yo creo que hay que partir de ahí. Entonces, después viene todo el proceso de tener que reemplazar autoridades partidarias, que se hacen elecciones, que las listas no se arman, que empiecen a aparecer un montón de, si se quiere, puertas afuera, desprolijidades que no son tal, porque si uno presenta una lista y no alcanza a completar la lista en sus localidades, bueno, estamos ante un problema de la conformación de esas estructuras como agrupaciones. Y a veces eso es lo que más explota hacia afuera como noticia que realmente el hecho de haber emprolijado el partido. El peronismo básicamente se mueve por sus agrupaciones internas. Tiene muchísimo valor lo que pasa en las agrupaciones internas. Y el partido es la estructura de reparo, si se quiere, para enfrentar elecciones y para sentarse a armar los frentes políticos con los otros partidos como una herramienta institucional. Entonces me parece, por eso yo te marco que hay siempre dos planos en esto. Un plano es esto que está pasando ahora, el recomponer, por ejemplo, mañana hay una reunión en Madrid donde van a estar todos los congresales, todos los consejeros, los congresales nacionales del PJ y los consejos de localidad para tratar de ver y de ir armando lo que es el funcionamiento del peronismo en lo que es el valle y en la costa. En Comodoro está pasando lo mismo y en la cordillera tuvimos una reunión en enero, una muy buena reunión ahí en Esquel, donde nos juntamos 20 y pico, 30 dirigentes, donde empezamos a darle formato a lo que tiene que ser el armado del proyecto del 27. Bueno, en el medio tenemos la elección del 25, donde tenemos que obviamente hacer el recambio de los diputados nacionales, y para eso hay que trabajar. Han aparecido varios compañeros que tienen la pretensión de ser candidatos a diputados nacionales, compañeros y compañeras, y esto es bueno. Iremos al proceso de la interna como corresponde, haremos la selección y después habrá que hacer un trabajo importante para tratar de retener el lugar que tenemos en la Cámara de Diputados Nacional, que hoy lo tiene la compañera Ayanelo. Bueno, tenemos que tratar de retener ese espacio político y en el mientras tanto armar el proyecto alternativo para ofrecerle a los chubutenses para el 2027.
Claro, que eso, el proyecto alternativo al 2027 se ve todavía como muy, no sé si inmaduro, como verde, ¿no? Todavía No. Es un proyecto que se está readecuando, donde discutimos que recursos naturales, discutimos un proteccionismo que tiene que tener la provincia, discutimos la mejor utilización de los puertos, discutimos qué vamos a hacer con una zona franca o dos zonas francas como tiene la provincia de Chubut, una abierta ya en Comodoro y otra que está autorizada en la zona del Parque Industrial de Trelew. Tiene que ver qué hacemos con toda la parte tributaria de la provincia, qué hacemos con las regalías hidroeléctricas, con las regalías eólicas que ya se pueden empezar a cobrar, qué hacemos con las regalías y qué hacemos con el petróleo fundamentalmente, que estamos en un proceso de quedar en segundo plano porque obviamente lo de Vaca Muerta ha pasado por arriba, pero indudablemente Chubut tiene la misma alternativa de tener la posibilidad de hacer la utilización de fracking en Comodoro o en la meseta, pues sabemos, la información está de que obviamente la meseta nuestra también tiene posibilidades de hacer ese desarrollo de ese tipo. Necesitamos la construcción de nuevas líneas de 500 para poder sacar la energía que producimos. O sea, me parece que hay que trabajar sobre esto y tener una política ganadera, tener una política pesquera, indudablemente que viene con sus falencias, sin lograr resolver. El año pasado perdimos casi 250 millones de dólares en pesca y este año vamos a perder otro tanto si la flota tangonera grande no sale a pescar. Hay que ver cómo resolvemos esos conflictos, no dependiendo de lo que pase a nivel nacional. Los conflictos los tenemos que resolver puertas adentro, con políticas propias que sean de los chibutenses y marcar determinadas cuestiones. Bueno, habrá que sentarse en la parte empresaria, los compañeros de los trabajadores también se tendrán que sentar y entender algunas circunstancias que son ajenas a lo que sucede en la provincia, porque estamos hablando de un commodity internacional que tiene un valor que no lo fija la provincia. Me parece que esto está, y lo que hay que hacer son retoques y explicárselo muy bien a la gente. Pero hay un proyecto político y sabemos qué es lo que tenemos que hacer con esta provincia. Obviamente en estas elecciones se dieron otras circunstancias, el gobernador ganó con determinadas condiciones, planteando determinados cambios que no se están dando, que no se están llevando adelante. Si bien hay un ordenamiento en materia de tener más días de clase, de no tener tanto conflicto con los sectores docentes, pero bueno, no está la inversión que deberíamos tener en materia de rutas provinciales, la reparación de rutas nacionales. A veces votamos demasiadas cosas del gobierno nacional sin nada a cambio, y esto me parece que también tenemos que ponerlo en una mesa de discusión. Y en esto no estoy juzgando ni valorizando al gobernador, que el gobernador tiene un planteo, sigue adelante, es un gobernador elegido por la mayoría de los chibutenses, creo que está tratando de hacer lo mejor que puede con lo poco que tiene, porque esta es una realidad. También tiene falencia en sus equipos y por eso me parece que hay tanto cambio y tanta rotación en los ministerios, pero la circunstancia es que lo que sucede a nivel nacional no ayuda en absoluto a la provincia de Chubut. Y ahora se agrega la caída del precio del petróleo, se agregan los aranceles al aluminio que nos ha puesto Estados Unidos, que era uno de los principales compradores, se agregan estos conflictos que estamos teniendo a veces en materia de energía. Pues fíjate que el petróleo pasó prácticamente de $80 a $56 el día de ayer, pero no baja el combustible en las estaciones de servicio. Entonces, cuando hablamos de libertad de mercado, no está la libertad de mercado. Entonces me parece que hay algunas cuestiones que tenemos que discutir en el plano nacional y para eso me parece que hace falta de que tal vez el gobernador haga una convocatoria más amplia a otros partidos políticos para que podamos ayudarlo a afrontar por lo menos 3 o 4 ejes que son esenciales y que tienen que funcionar no solamente para el gobierno de Nacho Torres, sino también para los próximos gobiernos que vaya a tener la provincia de Chubut. Ahí es donde hay que sentar ejes importantes, por eso te vuelvo a decir la importancia de tener una línea de 500, de tener un gasoducto nuevo, de tener obras de infraestructura que nos permitan a los chubutenses seguir creciendo. Claro, referís que el gobernador haga una convocatoria más amplia. Daría la impresión que no queda, o sea, el que no quiere sumarse, el que no se suma es porque no quiere, porque la verdad ha sido bastante ecléctico en la conformación de su equipo. Ha sumado colaboradores del gobierno del propio Arcioni, que dejó el gobierno y están adentro del gobierno de Torres. Y después hay un abanico amplísimo de funcionarios que no provienen del riñón de Torres. ¿Ha sido amplio en ese sentido o no? ¿O falta gente todavía, crees vos?
No, yo creo que son las formas. Una cosa es ir y buscar un funcionario y otra cosa es tener un diálogo político con otros partidos. Cambia mucho. A ver, a mí me tocó estar en un gobierno y también nos tocó una transversalidad. Allá por el 2005 nosotros armamos el Provech en la provincia con Mario Das Neves. Y era transversal. Vos tenías desde un Antonio Gago, Rubilar, qué sé yo, por nombrarte algunos, Aitunes, todo eso integraron el Provech, que era un partido primo hermano, habían sido muchos radicales, otros del PACH, y conformaron su partido político. Y adentro nosotros teníamos dentro de nuestra estructura determinados cuadros que conformaban otros partidos políticos. Pero una cosa era el diálogo con los partidos políticos, otra cosa es el diálogo con un funcionario que dice, che, voy a llamarlo a fulanito que es peronista para que esté y con esto ya tengo el diálogo con el peronismo. No, vos tomaste un funcionario que aceptó ser parte de tu gobierno. O sea, hoy tenés ministros, por ejemplo, que han sido parte del peronismo en algún momento. Sí, claro. Compañeros y compañeras, que obviamente no hace falta que dé nombre y apellido, pero han sido parte de la estructura, candidatos del peronismo, y lo tenés. Bueno, eso no es el diálogo con el peronismo, es el diálogo con esa funcionaria o tal vez con ese sector. Pero me parece que deberíamos buscar un diálogo un poco más amplio donde fijemos 3 o 4 líneas de juego que más allá de lo que sean las elecciones políticas o los recambios políticos que se tengan que dar a futuro, tengamos una política para la provincia de Chubut en 2 o 3 temas que tienen que ver, vuelvo a reiterarte, con el tema energético, con el tema pesquero y con el tema de recursos naturales, donde planteemos sobre una mesa así, mirá, gobierne quien gobierne, este tema no lo tocamos y salgamos todo a bancar este tema, porque es lo que necesita Chubut a futuro. Bueno, esto que me parece que es lo que debería hacerse no se está haciendo. ¿Por qué no se está haciendo? Y vos me decís, Nacho, tiene mucho de lo que hizo Mario Das Neves. Y sí, yo te diría que sí. Yo que fui jefe de gabinete de ese gobierno, para mí levantarme a la mañana es un déjà vu ver las mismas cosas que habíamos hecho nosotros hace 20 años. Es complicado. Entonces ver obviamente que se hizo el censo del empleado público, el censo de la deuda pública, que estamos volviendo a discutir cosas que nosotros hace 20 años ya lo habíamos corregido, es como tener un proceso de involución en la política de la provincia de Chubut. Nosotros en el 2006-2007 estábamos discutiendo con Ecuador quedarnos con 2 áreas petroleras para que vayan 2 empresas a operar áreas de Chubut afuera del país. Estábamos hablando de la construcción en el 2007 del tren de San Antonio, Puerto Madryn, Puerto Rawson, Puerto Camarón y Puerto Comodoro, y hoy no podemos reparar una ruta. Me parece que son cosas que nos llevaron muchos lugares para atrás. Logramos mejorar algo de lo que ha pasado en los últimos 7, 8 años de Arción y que mejorar que haya clases y mejorar determinada manejo de la administración pública. Sí, eso es cierto y es un paso importante. Ahora, nos queda todo lo otro importante, que es el componente productivo de la provincia. No se habla de producción en esta provincia. Y lo que genera puestos de trabajo, lo que genera estabilidad y lo que genera crecimiento de una provincia es justamente la producción. Claro. El capítulo minería que está latente, que algunos se animan a plantearlo abiertamente. Ayer Taboada, el secretario general del gremio de los camioneros en Chubut, habló de que minería hay que hacerla sí o sí. Después el otro, Carlos Lorenzo, dice la minería no hay que discutirla, hay que hacerla. Vos en su momento planteabas que era ridículo la discusión como en los términos en que se daba la discusión minera. Y a mí me da que... Bueno, por eso te digo, yo no discuto minería, yo discuto algunos términos. A ver, esto no es venir a hacer un socavón y dentro de 25 años te vas y no dejaste nada en esta provincia. Me parece que esto no es así. Si vos me decís, vamos a hacer minería de uranio, bueno, no está dentro de la Ley Nacional de Defensa, es un material estratégico para la defensa argentina, no solamente por las centrales nucleares que estamos teniendo. Bueno, discutamos cuáles son las condiciones de ese formato, pero hay que hacerlo de cara a la sociedad, explicarle cuál es el proyecto. Es decir, mire, nosotros vamos a hacer uranio en estos pasos, pero no lo vamos a enriquecer en la provincia de Chubut, entonces va a ser en Mendoza o en Córdoba, o en la provincia de Buenos Aires. Bueno, seguramente los chubutenses te pueden llegar a dar el permiso social para ese tipo de explotaciones. Vos decís, vamos a hacer minería, vamos a hacer oro por túneles sin utilización de cianuro, y seguramente mucho de la sociedad, si vos le explicás bien y exponés claramente el proyecto, capaz que te va a decir que sí. Ahora, venir y autorizar la minería a libros cerrados sin que nadie sepa qué es lo que está pasando, qué es lo que va a dejar, qué connotaciones sociales genera después,
¿Qué va a pasar con el tema del agua? ¿Qué va a pasar con el tema de la energía que se utiliza y que se necesita? Me parece que esta es la discusión de fondo que en Chubut no se ha dado, y esto es lo que lleva a que esta discusión sea en abstracto. Si yo no tengo el proyecto, no sé qué estamos discutiendo. Entonces, lo primero que dice la gente es no. Pasa por ahí, me parece. Por eso yo hablaba de que ser muy claro en algunas cuestiones. Entonces, sí, estamos haciendo minería de tercer grado. Hacemos caulines, hacemos piedra laja, fluorita. Está todo perfecto. Eso se viene haciendo hace años en toda la región patagónica. Ahora, cuando vos vas a discutir que querés sacar plata con un socavón a cielo abierto, que es uno de los yacimientos más grandes del mundo, bueno, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué deja? ¿Solamente 3%? ¿O acá el Estado se tiene que apropiar y decir, mirá, Petrominera, que es la dueña de la concesión, va a ser socio de la empresa que venga a hacer la extracción y se va a quedar con el 25-30% de lo facturado? Y si no te interesa, bueno, buscaremos qué otra empresa está en condiciones de darnos eso que estamos pidiendo. Y esto con un proyecto muy claro y un programa que esté abierto a la gente y que la gente pueda ver y opinar. Y que cuando hablo de la gente no hablo de los que dicen el no y que son ortodoxos y el no por el no mismo, y me parece que no, que hay un gran componente en la sociedad que está dispuesto a escuchar esta discusión en tanto y en cuanto seamos claros y pongamos las cosas sobre la mesa. Claro. Bueno, uno de los elementos que hay que poner sobre la mesa para dar esa discusión es la inacción. Sí, calculo que es la inacción o la indolencia o la indiferencia de la política en el sistema educativo. El sistema educativo chubutense es una máquina de lavar cerebros a los chicos. El político que está en un cargo ejecutivo, no sé, sea un ministro, incluso el propio ministro de Educación, ¿no? Hoy se llama Punta, hace 10 años se llamaba Romero. Sabe muy poco de lo que pasa dentro del aula, y si lo sabe prefiere no meterse, pero yo te puedo asegurar, yo, Ricardo Bustos, te puedo asegurar, te lo puedo firmar y te puedo dar pruebas concretas de que adentro de las escuelas a los chicos se les lava el cerebro. Entonces, son chicos que después van a tener 18, 20, 25, 35 años y se criaron con docentes que le lavaron el cerebro. Entonces, cuando vos hablas de esto, que bien intencionadamente decís hay que explicarlo, hay que dar la discusión abierta a la sociedad, de cara a la sociedad, te vas a encontrar con una sociedad de jóvenes de 30 años que pasaron por una máquina de hacer chorizos, que es el sistema educativo, en la que le trituraron el cerebro, se lo lavaron, Norberto. Te puedo dar, digamos, tengo 25 años de experiencia en lo que digo. ¿Vos pensás que un pibe que tiene acceso 7, 8, 10 horas a las redes y que tiene... Y es muy condicionante lo que aprende en la escuela. En sus tiernos años de infancia, cuando tiene... vos tenés nietos... No comparto tu visión en pleno. Creo que sí el Estado, que es el que marca algunas pautas, debería tener, sí, planes de estudio que sean muy concretos, y en eso me parece que sí la Argentina está atrasada, porque me parece que nosotros no aprendemos la matemática y ayer lo charlábamos con algunos compañeros y compañeras. Vos no aprendés la matemática acá igual que la aprenden en Salta, a pesar de que es una ciencia exacta, y no la aprendés igual porque los formatos son distintos, y me parece que ahí sí el Estado Nacional tendría que tener algunas directrices, y tendríamos que trabajar sobre un proyecto educativo a nivel nacional y después cada provincia agregarle su contenido local. Ahora, el formato de enseñanza de los docentes, yo creo que a los chicos hoy no los llevás de las narices a ningún lado, y me parece de que no. Cuando hablan justamente porque lo que revela la sociedad de la provincia, van a su casa y en su casa los padres también te dicen algunas cuestiones como las que yo te nombro, pero ¿por qué? Porque falta información. El tema que no le estamos explicando a la gente. Venimos y le decimos, si vamos a hacer minería, probamos la ley, la sacamos. No, pero pará, debatamos esto. Perdamos 6, 7 meses, un año, y expliquémosle a la gente cómo se trabaja, cuáles son las condiciones, qué va a quedar en la provincia, cómo se hace el formato de extracción, cómo no vamos a tocar el agua, cómo vamos a hacer una provincia sustentable. Si esto no se lo informamos al contexto de la gente, el chico lo que va a hacer es lo mismo que lo que escucha en la casa, pero no es porque el docente le está triturando en la cabeza con el tema del agua, con el tema de la minería, etcétera, etcétera. Yo eso no lo comparto. Creo que estamos en una sociedad que interactúa permanentemente y el chico recibe esa misma información que reciben el 95 o 98% de los chubutenses, que es falta de información sobre lo que estamos y la importancia de lo que tiene desarrollar determinadas cuestiones con los recursos naturales. Me parece que no pasa solamente por el docente, me parece que pasa por un contexto social
que claramente te está diciendo que no por desconocimiento, no por otra cosa.